La tarde tenía ese brillo tibio que solo se ve en las casas viejas de mi familia. El sol entraba oblicuo por el patio, rebotando sobre las baldosas color terracota y llenando el comedor de un resplandor dorado, casi nostálgico. El aire olía a carne guisada, a pimientos asados y a pan recién horneado. Las voces de todos se mezclaban con el tintineo de los cubiertos, risas y conversaciones cruzadas que parecían no tenerme como parte de ellas. Yo estaba de pie al final de la mesa, observando el cuadro completo. Mis hijas, mi yerno, mi nieta Elena. Cada uno ocupaba su sitio como si el mundo estuviera perfectamente ordenado. En mis manos sostenía una pequeña caja de caoba que había tallado durante 3 días. Había elegido un diseño de colibríes porque a Elena siempre le han fascinado esos pájaros diminutos que parecen desafiar el aire. Era mi regalo para ella, hecho con paciencia, con amor, con las manos que han trabajado toda una vida la madera. La coloqué sobre una bandeja de plata en el centro de la mesa, con una discreta emoción contenida. Me iba a dirigir a todos, a explicar el motivo, a contarle a Elena por qué ese colibrí tenía grabada una flor de naranjo en el ala. Pero Sofía se adelantó. Sentí su mano apoyarse en mi hombro, como quien quiere detener un movimiento antes de que ocurra. Era un gesto familiar, uno que durante años había interpretado como cariño, pero que en ese instante me resultó opresivo. No me miró a los ojos, miró a su sobrina y dijo con ese tono calculado que usa cuando ya ha decidido por todos: «Papá abrirá la caja después de la cena. Ahora estamos disfrutando. No interrumpamos». Su voz sonó amable, pero tenía la firmeza del metal. La conversación siguió como si nada. Nadie preguntó, nadie notó que mis dedos habían quedado suspendidos en el aire. Sentí un pequeño temblor en la mano, como cuando la gubia se resbala y deja una marca que ya no puedes borrar. Levanté la vista. Sofía hizo un leve movimiento con la cabeza, una mirada fugaz hacia Isabella, que estaba de pie junto a la cocina. Isabella asintió, apenas perceptible, un gesto tan minúsculo que cualquiera habría pensado que se estaba rascando el cuello. Pero yo lo vi, lo sentí. Fue una coordinación silenciosa, una confirmación de algo que llevaba tiempo formándose a mis espaldas. En ese instante supe que no se trataba de distracción ni de descuido. Era una coreografía. Una corriente fría me recorrió la espalda. No era enojo, era la certeza de que había sido desplazado, borrado con la delicadeza con la que se pasa una goma sobre un plano de dibujo. Yo, que había sostenido esa mesa, que la había fabricado con mis propias manos, ya no era parte del cuadro. No dije nada, no valía la pena. El ruido de los cubiertos volvió a llenar el aire. Las risas del yerno, las anécdotas de trabajo, las opiniones sobre el vino. Todo siguió igual, como si yo fuera una sombra en un rincón. Tomé la caja entre mis manos. Sentí su peso. La madera estaba todavía tibia por el calor del comedor. La levanté despacio, cuidando de no hacer ruido con la bandeja. Caminé con calma hacia el pasillo, sin apresurarme, sin mirar atrás. No quería dejar caer nada, no quería un escándalo, solo quería salir. Atravesé el corredor de mosaicos antiguos. Cada paso sonaba distinto, como si la casa respirara despacio para no llamar la atención. Empujé la puerta grande de mezquite. El sonido de la madera encajando fue limpio, suave, casi respetuoso. El último ruido que escuché fue una carcajada de Sofía y el roce de una silla. Nadie me llamó,
Nadie preguntó a dónde iba. Salí a la calle y el aire me recibió con un frescor que cortaba. El cielo tenía ese tono anaranjado que sólo se ve antes de que el sol se hunda por completo. Caminé despacio, abrazando la caja contra el pecho, como si fuera algo vivo. Pasé frente a la panadería donde antes compraba pan dulce cada domingo. Doña Carmen, la dueña, me saludó con una sonrisa, pero yo seguí caminando. Hace meses que no me detengo ahí. Sofía siempre decía que no hacía falta, que ella podía encargar todo en línea. Papá, no se canse, yo lo gestiono. Me lo decía con esa dulzura que suena a orden disfrazada de cuidado. Avancé 3 cuadras hasta mi taller. Las sombras ya empezaban a trepar por las fachadas. El sonido de mis pasos se confundía con el canto de los grillos y el zumbido distante de un televisor encendido. Al llegar, metí la llave en la cerradura, la giré, y el chirrido familiar de las bisagras me dio la bienvenida. El aroma a cedro y polvo fino llenó mis pulmones. Ese olor era mi casa real, más que cualquiera de las paredes donde alguna vez dormí. Coloqué la caja sobre la mesa de trabajo. El foco colgante iluminó la superficie marcada por los años. Cortes, manchas de barniz, quemaduras de soldador. Cada marca tenía una historia, un error, una reparación. Pasé la mano sobre la madera y sentí que el temblor de antes se calmaba. Me senté en el taburete. La silla crujió bajo mi peso, como si me reconociera. En ese silencio entendí algo que la cena nunca me hubiera permitido escuchar, que no me habían quitado nada que aún me perteneciera. Me habían sacado del guión, sí, pero el escenario seguía siendo mío. El reloj del taller marcaba las 8:15. En la calle, un perro ladraba contra la nada. Dentro, solo se oía el zumbido del viejo ventilador y el roce leve del aire contra las herramientas colgadas. Saqué el trapo que siempre dejo al lado de la mesa y limpié el serrín. Luego observé la caja de nuevo. El colibrí tallado parecía moverse con la luz. Pensé en Elena, en su risa, en cómo solía correr por el patio cuando era pequeña, con una flor en la mano. Quizás algún día le daría ese regalo, pero no hoy. Hoy no era día de entregar nada. Hoy era el día de recuperar algo. Me levanté, caminé hasta la puerta del taller y colgué el pequeño carillón de metal con forma de hoja que había tallado hace años. El viento hizo que sonara un tintineo suave, casi secreto. Ese sonido me dijo que todavía existía un espacio donde todo seguía teniendo sentido. Respiré hondo. Había sido borrado de una mesa, pero no del mundo. No mientras mis manos siguieran recordando cómo trabajar la madera. No mientras mi nombre siguiera firmando las vetas de cada pieza que creaba. Esa noche supe con claridad lo que debía hacer: reconstruirme, no con palabras, sino con hechos, porque los hombres como yo no gritamos cuando nos quitan un lugar, tallamos otro con nuestras propias manos. Encendí la lámpara del taller. La bombilla amarillenta dibujó un círculo de luz cálida sobre la mesa, dejando el resto del lugar sumido en una penumbra silenciosa. En el centro, la caja de caoba seguía allí, con su superficie lisa y los colibríes que yo mismo había tallado apenas unas horas antes. Pasé los dedos por las líneas del grabado. La madera aún conservaba ese leve olor a barniz seco, mezclado con el aroma más profundo del cedro y el polvo.
El silencio del taller era tan denso que podía sentirlo sobre la piel. Afuera, el mundo parecía dormido. Escuché un ruido leve sobre el techo, el correr nervioso de los ratones. Era un sonido que, a diferencia de las voces de mi familia, me resultaba honesto. No fingía nada. Era la simple evidencia de la vida, de algo que se movía sin pretender ser más de lo que era. Suspiré. El aire estaba cargado con el polvo de los años, ese polvo que se acumula entre los rincones de las herramientas y los recuerdos. Me quedé mirando la caja un largo rato. Aquella noche, en la mesa familiar, había sentido por primera vez que me habían quitado algo invisible, pero esencial. No era el respeto, ni siquiera el amor. Era mi lugar. Decidí distraerme. Saqué el teléfono del bolsillo, aquel aparato viejo que Sofía me había insistido en usar, porque es más fácil para ti, papá, con la letra grande y todo eso. Lo encendí sin entusiasmo. La pantalla tardó unos segundos en iluminarse. Parpadeó como si también estuviera cansada. Lo puse boca abajo. No quería ver notificaciones suyas. No quería que su nombre interrumpiera este silencio, que por fin era mío. Pero, después de unos minutos, la curiosidad me venció. No sé por qué. Tal vez necesitaba una confirmación, una prueba de que mi intuición no era paranoia. Abrí la aplicación de mensajes. Hacía semanas, quizá meses, que no la revisaba. Deslicé el dedo lentamente por las conversaciones. La mayoría eran recordatorios de citas médicas, bancos o cadenas de buenos días que algún amigo me mandaba sin esperar respuesta. Entonces la vi. Un mensaje de Sofía para Isabela. No debería haber estado allí. Era una conversación que nunca me habían mostrado. Lo abrí. El texto era claro, directo, casi frío. Todo está arreglado. Papá cree que solo estás de compras. Las transferencias automáticas están justificadas. No te preocupes. Solo manténlo ocupado. Me quedé mirando la pantalla, como si las letras pudieran borrarse solas si yo parpadeaba. No lo hicieron. Seguían ahí, inmutables, como una confesión sin voz. La fecha. Sí, la fecha coincidía exactamente con el día en que Sofía me había convencido de entregarle las contraseñas de mi cuenta de jubilación. Me había dicho que lo haría más fácil para mí, que así podría pagar las facturas desde casa, sin colas, sin cansancio. Me senté lentamente. El aire del taller parecía haberse vuelto más pesado. Cerré los ojos y escuché mi propia respiración, lenta, irregular. No era rabia lo que sentía, era algo más seco, más profundo. Una decepción que no tenía palabras. Tomé el viejo cuaderno de cuero que guardo en el cajón derecho del banco. Lo abrí. El olor a cera y tinta vieja me golpeó la memoria. Allí estaban, ordenados con precisión. Números de cuentas, contratos, escrituras, recibos. Cada hoja representaba años de trabajo, de responsabilidad, de disciplina. Nada de eso se lo debía a ellas. Todo había sido mío. Revisé los documentos de la casa antigua, la que alquilo a una pareja joven. Recordé cómo, cada año, me presento en la oficina municipal para pagar los impuestos. No confío en que nadie más lo haga bien. Nunca he confiado. Fui comprobando una por una las propiedades registradas. Ningún traspaso, ningún cambio. Todo seguía a mi nombre. Ni Sofía ni Isabela habían logrado modificar nada. El dinero podrían tocarlo,
pero las raíces seguían firmes. Solté un suspiro largo. No había perdido mis bienes, pero sí algo más valioso: la dignidad con la que mis hijas solían hablarme. Aquello dolía más que cualquier cifra en un papel. Tomé un lápiz técnico, el mismo que uso para diseñar mis piezas, y un papel de calco. Comencé a escribir, con la precisión de quien talla una línea en la madera. Banco, 9:00 AM. Señor Ruiz, reunión urgente. Teléfono nuevo, número solo mío. Café, muy caliente. Me detuve un momento. Sonreí sin querer. Era extraño. Incluso en medio del desencanto, mi mente funcionaba con lógica, como un carpintero frente a una tabla irregular. Primero marcar las líneas, luego cortar. Guardé el papel en el bolsillo. Después encendí el viejo reproductor de música que descansaba sobre un estante lleno de polvo. El casete aún funcionaba. De los parlantes salió una melodía antigua de son jarocho, lenta, profunda, con guitarras que parecían imitar el ritmo del corazón. Mientras la música llenaba el espacio, busqué un trozo de palo escrito, una madera dura y brillante que siempre guardo para los trabajos más delicados. La sostuve entre las manos. Su superficie era perfecta, sin grietas, esperando la primera marca. Empecé a tallar, no con prisa, sino con intención. Cada movimiento del cuchillo era una manera de pensar. Tallar me había enseñado eso, que la paciencia es una forma de defensa. El filo del acero contra la madera era un lenguaje que solo los hombres silenciosos entendemos. La figura empezó a tomar forma, algo simple, una espiral, un motivo de los que solía usar mi abuelo. Al tallar, los recuerdos venían solos. La primera vez que Sofía me trajo un dibujo, cuando aún era una niña, y me dijo que quería aprender a hacer lo que yo hacía. Las tardes en que Isabella se sentaba en el taller a verme trabajar sin decir una palabra. ¿En qué momento se rompió todo eso? La música siguió, yo también. Cuando terminé, la pieza era pequeña, casi insignificante. Pero en ella había algo que necesitaba recordar: la precisión, el control. Aquello que el dinero y las mentiras no podían corromper. Me levanté, caminé hacia la ventana del taller y miré hacia afuera. La calle estaba vacía. Un gato cruzó la acera con la calma de quien no tiene nada que perder. Pensé en eso, en perder, en cómo uno no se da cuenta de lo que ha cedido hasta que el silencio se vuelve insoportable. Volví a la mesa. El teléfono aún estaba allí, con la pantalla apagada. Lo miré unos segundos y, sin pensarlo demasiado, lo apagué. Sentí una pequeña victoria en ese gesto, mínima, pero necesaria. Fui hasta el rincón donde guardo mis herramientas y revisé cada una: las gubias, el martillo, las lijas. Todas estaban en su lugar, alineadas. Ninguna me había fallado nunca. Ninguna me había mentido. El olor del taller se mezclaba ahora con el del café, que había dejado enfriarse sobre el banco. Lo bebí de un trago, aunque estaba amargo. Amargo, pero real. En ese momento comprendí que mi vida, a pesar de todo, seguía teniendo estructura. Había sido traicionado, sí, pero no destruido. Había aprendido que los cimientos de un hombre no se miden por la gratitud de los demás, sino por lo que aún puede construir cuando todo parece derrumbarse. Me quedé despierto hasta tarde, sin mirar el reloj.
La luz de la lámpara formaba sombras sobre las herramientas colgadas. Afuera, el viento levantaba el polvo de la calle. Dentro, cada respiración mía era una promesa silenciosa, que mañana sería distinto. Antes de apagar la luz, volví a mirar la caja de caoba. La abrí y pasé los dedos por dentro, como si buscara algo más que madera. No había joyas ni secretos, solo el vacío donde debían ir los recuerdos buenos. La cerré con cuidado, apoyé las manos sobre ella y murmuré para mí mismo: no podrán borrarme de aquí. Entonces apagué la lámpara. El olor de la madera recién tallada se quedó flotando en el aire como un testigo. Esa noche dormí poco, pero al menos dormí sabiendo algo que hasta entonces había olvidado: que mientras tenga mis manos, mi taller y la voluntad de seguir, nadie, ni siquiera mis propias hijas, podrá decidir por mí. Esa mañana me desperté antes del amanecer. La habitación aún estaba oscura, y el aire tenía ese frío seco que solo se siente en las casas viejas con techos altos. Me quedé unos segundos mirando el techo, escuchando el sonido distante de los pájaros que ya empezaban a cantar. Dormí poco, pero lo suficiente para saber que hoy sería un día distinto. Me levanté despacio. En el perchero colgaba mi guayabera blanca, esa que hacía años no usaba porque Sofía decía que era anticuada, que ya no se usaban las cosas de antes. La toqué con los dedos. La tela estaba algo áspera, pero limpia. Me la puse igual. Sentí que ese pedazo de ropa llevaba conmigo una parte de mi dignidad, una parte de la persona que era antes de dejarme moldear por las opiniones de los demás. Salí del taller y caminé hacia el banco. No estaba lejos, unas 7 calles. Decidí ir a pie. Hacía tiempo que no caminaba sin prisa, sin un destino impuesto por nadie. El aire de la mañana olía a café recién tostado y a pan caliente. Las calles ya se llenaban de movimiento. Los vendedores de tamales ofrecían sus cacerolas humeantes, un carrito de helados hacía sonar su campanilla, y una mujer barriendo la acera me saludó con un gesto amable. Hacía años que no miraba mi ciudad con esa calma. Antes, cada paso era un trámite, cada salida una obligación. Ahora, en cambio, era como volver a ver el mundo con mis propios ojos, sin filtros, sin voces alrededor diciéndome qué debía hacer o qué era mejor para mí. Llegué a la sucursal del banco poco antes de las 9. El edificio era moderno, con ventanales altos y un suelo tan brillante que reflejaba la luz del sol. En otro tiempo me habría intimidado ese ambiente, pero esa mañana me sentía sereno. Sabía exactamente por qué estaba ahí. No había mucha gente. Un guardia de seguridad, un par de mujeres esperando su turno y una señora mayor que discutía con el cajero automático. Me acerqué a uno de los escritorios y un joven con corbata azul me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?», dijo con una cortesía algo mecánica. Me senté frente a él. Sus manos se movían rápidas sobre el teclado, como si tecleara desde el reflejo más que desde el pensamiento. «Quiero revisar todas las autorizaciones que existen sobre mi cuenta», dije con voz firme, «y deseo cancelarlas todas». Él levantó la mirada. Por un instante pareció dudar si había escuchado bien. «¿Todas, señor?» «Todas», repetí. «No hay excepciones», asintió con una expresión neutral. Comenzó a escribir. El sonido del teclado se mezclaba con el aire acondicionado y con la música tenue que salía de los altavoces. El joven
Movió el ratón. Hizo clic varias veces y luego su rostro cambió. Apenas un gesto, pero suficiente para notarlo. «Señor», dijo, «aquí aparecen algunas operaciones automáticas que están programadas desde hace meses. Transferencias periódicas hacia una cuenta vinculada, a nombre de una persona autorizada, Isabela. ¿Desea cancelarlas también?» Sentí que el estómago se me encogía. Aunque ya sabía lo que había leído la noche anterior, escucharlo de labios de un desconocido, con ese tono impersonal y burocrático, fue como recibir el golpe de nuevo, pero más frío. «Sí», respondí tras un silencio breve. «Cancele todo». El joven pareció querer decir algo más, pero se contuvo. Su mirada se suavizó apenas, como si hubiera comprendido que detrás de esa orden había algo más que una simple decisión administrativa. «De acuerdo, señor», dijo al fin. «Solo necesito su firma en estos documentos». Me entregó unas hojas. Leí cada línea con atención, sin saltarme una palabra. Ya no confiaba en nadie más que en mis propios ojos. Al llegar al final, saqué mi pluma favorita, la que tiene grabado un pequeño colibrí, el mismo que tallé en la caja para Elena. Firmé con trazos firmes, rectos, como si con cada letra sellara algo más que un trámite. Sellaba mi regreso a mí mismo. «Quiero una alerta adicional», añadí. «Si alguien intenta acceder o cambiar algo sin que yo esté presente, quiero que lo bloqueen de inmediato. No por teléfono, no por correo, solo aquí, conmigo frente al mostrador». El empleado me miró sorprendido, pero asintió. «Entendido, lo dejaré registrado». Mientras él terminaba el proceso, observé a la gente a mi alrededor. Un hombre contaba billetes, una madre calmaba a su hijo, una joven miraba su teléfono. Todos tenían sus propios asuntos, sus propias urgencias, y sin embargo, yo sentía que ese instante me pertenecía solo a mí. Cuando todo estuvo listo, el empleado me extendió un recibo y me dijo con una sonrisa más sincera que la primera: «Listo, señor. Sus cuentas están protegidas. Cualquier intento externo será rechazado». Guardé los papeles en el bolsillo interior de mi guayabera. «Gracias, joven», dije. «No tiene por qué», respondió él. «Y disculpe si me permite decirlo, pero no es común ver a alguien de su edad tan decidido. Es bueno ver eso». Sonreí apenas. «No es decisión, hijo, es necesidad. Cuando uno se da cuenta de que lo han tomado por tonto, el orgullo termina despertando antes que la rabia». El joven asintió, quizá sin entender del todo. Salí del banco. La luz del sol me cegó un instante. El aire olía a gasolina, pan y polvo. Pero por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir peso. Caminé sin prisa por la acera. En la esquina una anciana vendía tamales sobre una mesa improvisada. Me acerqué y pedí uno de rajas con queso. «Recién salidos, mi señor», dijo ella sonriendo. El vapor subió al aire. Lo mordí despacio. El sabor, tan simple y familiar, me llevó de golpe a otro tiempo, a cuando mis hijas eran niñas y corrían por la cocina riendo mientras su madre cocinaba. Recordé sus manos pequeñas, la harina en sus mejillas, la promesa de que nunca nos separaríamos. Sentí el calor del tamal entre mis dedos. Me di cuenta de que todo lo que había perdido no eran cosas materiales, sino gestos, confianza, cariño, respeto. Todo eso se había ido borrando lentamente, como una firma que se desvanece bajo el sol. Seguí caminando con el sabor del maíz en la boca y el sonido de las campanas de una iglesia cercana marcando la media mañana.
El mundo parecía seguir igual, pero dentro de mí algo había cambiado. Pasé frente a una tienda donde un joven limpiaba el escaparate. En el vidrio, por un momento, me vi reflejado. Un hombre mayor, con el rostro cansado, pero los ojos despiertos. No el viejo sumiso que dejaba que los demás decidieran por él, sino el hombre que volvía a tomar las riendas de su propia historia. Al llegar a la esquina, un perro mestizo se me acercó moviendo la cola. Lo acaricié en la cabeza. Tenía los ojos alegres, sin juicio ni sospecha. En silencio agradecí su compañía momentánea. Caminé unas cuadras más hasta una pequeña plaza. Me senté en un banco y saqué de nuevo los papeles del bolsillo. Los observé como quien contempla una herida que ya empezó a cicatrizar. En cada firma había una parte de mi recuperación. En cada sello, un paso hacia mi independencia. El viento movía las hojas de los árboles. Cerré los ojos y escuché. No el ruido del tráfico, ni las conversaciones lejanas, sino el pulso del presente. Había aprendido algo importante, que la libertad no siempre llega con ruido. A veces entra en silencio, con la forma de un papel firmado y un corazón tranquilo. Me levanté después de un rato. Antes de volver al taller, compré un pan de elote a una mujer que lo vendía envuelto en hojas secas. El primer bocado fue suave, dulce, lleno de memoria. Caminé masticando despacio, dejando que el sabor me devolviera una parte de mi juventud. Esa mañana, mientras el sol subía alto y el mundo seguía girando, supe que había dado el primer paso. No era grande, pero era firme. Mis manos seguían temblando un poco, pero no de miedo, sino de vida. Al regresar al taller, coloqué los documentos sobre la mesa, junto a mis herramientas. El olor de la madera volvió a llenar el aire. Me senté y los observé unos segundos más antes de guardarlos en el cajón. No había ganado una batalla, pero había recuperado algo que no se compra ni se hereda: la certeza de ser dueño, al menos, de mi propio destino. Cuando regresé al taller, el aire del mediodía era más denso que de costumbre. El sol se filtraba por las rendijas de la puerta, dibujando líneas doradas sobre el suelo cubierto de polvo. Dejé la carpeta con los documentos del banco sobre la mesa y me quedé allí un momento, en silencio, observando cómo una fina capa de serrín flotaba en el aire, iluminada por la luz. Era como si el tiempo dentro de ese lugar tuviera otro ritmo, más lento, más honesto. Respiré hondo. Sabía que el siguiente paso no sería sencillo, pero ya había cruzado una línea invisible, la de la resignación. Ahora solo quedaba avanzar. Tomé el teléfono de la esquina del banco y marqué el número de la oficina del licenciado Ruiz. Lo conozco desde hace más de 20 años, desde que me ayudó a registrar el taller como propiedad personal. Es un hombre correcto, reservado, de los que aún escriben con pluma fuente y usan pañuelo en el bolsillo del saco. «Licenciado», le dije en cuanto reconocí su voz, «necesito una cita lo antes posible. Quiero modificar mi testamento». Hubo un silencio corto al otro lado. Pude imaginar su ceja levantada. «¿Hoy?», preguntó con un tono de sorpresa que trató de disimular. «Claro, don Ricardo». «¿Puedo preguntar qué tan urgente es?». «Lo suficiente», respondí simplemente. «No quiero dejar cabos sueltos». «Entiendo», dijo al fin. «Mañana a las 9. Aquí lo espero». Colgué.
Me quedé mirando el teléfono por unos segundos. No era un paso pequeño. Cambiar un testamento era algo que solo se hace cuando uno acepta que ya no confía del todo en quienes deberían protegerte. Pero no sentí tristeza, sentí claridad. Luego hice otra llamada, una más breve y extraña. Pedí un nuevo teléfono y una tarjeta SIM con un nombre diferente. El hombre al otro lado del aparato me hizo algunas preguntas rutinarias. Le di respuestas inventadas con calma, sin temblar. Me sentí torpe, casi ridículo, pero necesario. Un nombre nuevo para un comienzo distinto, pensé. Apenas terminé, el aparato vibró en mi mano. Miré la pantalla. Sofía. No contesté. El teléfono siguió sonando, insistente, casi desafiante. Dejé que vibrara 3 veces más y luego lo apagué. El silencio que vino después fue un alivio profundo. Sin embargo, no duró mucho. 10 minutos más tarde, escuché el sonido de un coche estacionando frente al taller. Reconocí el motor antes de verla. El auto color gris que siempre presumía. Ese que decía haber conseguido con sus propios méritos. Golpeó la puerta sin esperar. 3 golpes secos. No sonaban como una visita, sino como una orden. Abrí igual. Allí estaba, mi hija, vestida impecablemente, con una blusa de seda clara y una expresión que intentaba mezclar preocupación y control. Siempre había tenido esa mirada de quien entra a un lugar con la certeza de que sabrá qué hacer. Pero esta vez su seguridad tenía grietas. «Papá», dijo, acercándose demasiado rápido, «no contestas el teléfono». Me preocupé. Intentó abrazarme. Di un paso atrás. No fue un gesto brusco, pero sí claro. Ella fingió no notarlo. «¿Puedo pasar?», preguntó, aunque ya lo estaba haciendo. Entró. Miró alrededor del taller, como si inspeccionara un lugar que ya no le pertenecía. Observó las herramientas, el banco de trabajo, el polvo sobre las vitrinas. Hizo un gesto leve con la mano, como quien reprueba el desorden. «Deberías limpiar más seguido, papá», dijo con una sonrisa forzada. «El polvo no te hace bien». No respondí. Me limité a observarla. En sus ojos había un brillo que no era ternura, sino inquietud. De pronto sacó algo de su bolso. Una caja envuelta con papel brillante, un lazo perfectamente atado. Lo colocó sobre la mesa. «Te traje esto», dijo con una voz suave. «Es una tontería, pero quería disculparme por lo de anoche. Estuve nerviosa, ya sabes cómo soy con las cenas familiares. No toqué la caja. No era necesario», murmuré. «Claro que sí», insistió. «No me gusta que estés molesto conmigo». Guardé silencio. Ella siguió hablando, llenando los huecos con frases predecibles, como si intentara controlar el aire entre nosotros. «Mira, papá, sé que a veces soy demasiado directa, pero todo lo que hago es por ti, por tu bienestar. Tú no tienes por qué preocuparte de nada. Isabella y yo solo queremos ayudarte». El nombre de Isabella me atravesó como un eco. Pero no mostré reacción. «¿Ayudarme?», pregunté por fin con calma. «Sí», dijo inclinándose hacia mí. «Hablé con tu banco, con los papeles, con todo eso. Queríamos que fuera más fácil, que no tuvieras que andar saliendo tanto. No tiene sentido que sigas yendo a hacer trámites. Ya no eres un joven. Fácil». Esa palabra volvió a mí con el mismo tono,
con que la había leído en su mensaje. «Todo debería ser más sencillo, ¿no?», repitió ella, mirándome con esa sonrisa que ya no era suya, sino una máscara bien practicada. Asentí levemente, aunque por dentro algo se tensó. «Sofía», dije despacio, eligiendo cada palabra, «no todo lo fácil es bueno». Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Nada», respondí. «Solo que hay caminos cortos que terminan demasiado pronto». Por primera vez vi duda en su rostro. No era miedo aún, pero sí desconcierto. Miró la caja que había traído, como si buscara refugio en su propio gesto. «Papá», dijo con un suspiro, cambiando de tono, «de verdad quiero que confíes en mí. Isabella también está preocupada. Te nota distante». «¿Preocupada?», repetí con una leve sonrisa irónica. «Qué curiosa elección de palabra. Solo queremos ayudarte», insistió. «Que las cosas sean más fáciles para todos». Ahí estaba otra vez. Fáciles. Como si la vida pudiera reducirse a un trámite sin complicaciones. Miré sus manos. Perfectamente cuidadas, con las uñas pintadas. No parecían las manos de una hija que alguna vez compartió mi oficio, la que me ayudaba a lijar la madera cuando era niña. Pensé en esa imagen por un segundo, en lo lejos que había quedado. Ella siguió hablando, buscando llenar mi silencio con explicaciones que ya no tenían peso. «Papá, por favor, no me mires así. No he hecho nada malo». «Lo sé», le respondí. «Todavía». Se quedó inmóvil, sin entender del todo el doble sentido. En ese momento supe que el juego estaba cambiando. Ya no era yo el que debía justificarse. «¿Quieres quedarte a cenar?», preguntó de pronto, tratando de recuperar su tono habitual. «Puedo preparar algo rápido», negué con la cabeza. «No, hija, esta noche quiero estar solo». «¿Solo?», repitió con una leve nota de inquietud. «Pero no pasa nada, vuelve a casa, mañana será otro día». Me miró un instante más. En sus ojos había algo que mezclaba orgullo herido y desconcierto. No entendía por qué ya no me comportaba según el guión que ella conocía. Tomó la caja del banco, la acercó un poco más hacia mí, como si insistiera en dejar su huella allí. «Entonces, al menos acepta esto». «No», dije con voz firme pero tranquila. «Guárdalo, no necesito regalos». Ella apretó los labios. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta con pasos controlados, pero la rigidez de sus hombros la traicionaba. «No entiendo qué te pasa, papá», dijo antes de salir. «A veces siento que disfrutas haciendo las cosas difíciles». Sonreí apenas. «Tal vez, hija, pero las cosas difíciles suelen durar más que las fáciles». Cerró la puerta con un leve golpe. El sonido resonó un largo rato en el taller. Me quedé solo otra vez. El aire parecía distinto, más frío. Miré la caja envuelta sobre la mesa. No la abrí. No necesitaba hacerlo para saber lo que había dentro. Un intento de disfrazar la culpa con un gesto. Me acerqué al banco. Tomé mi cuchillo de tallar y empecé a trabajar en una pieza nueva. Cada trazo del filo sobre la madera me ayudaba a calmar la mente. Pensé en las palabras que había usado: ayuda, fácil, preocupada. Todas sonaban vacías, como madera hueca. El viento nocturno empezó a colarse por la ventana abierta. Afuera, las luces de los autos pasaban de largo. Adentro, el taller volvió a ser mi refugio, mi territorio. Sabía que a partir de ese día nada sería igual. Sofía aún creía que tenía el control,
pero yo ya había recuperado algo mucho más poderoso: la decisión de no callar más. El juego apenas comenzaba, y esta vez las reglas las ponía yo. Amaneció con un cielo gris, el tipo de mañana que no promete nada y que, sin embargo, parece guardar algo importante en el aire. Me levanté más temprano de lo habitual. El taller estaba aún oscuro. Solo el reflejo del primer sol se colaba entre las tablas de madera. Me lavé la cara con agua fría, me puse la guayabera limpia que había planchado la noche anterior y salí sin desayunar. Encendí mi vieja camioneta. El motor tosió un par de veces antes de arrancar, como si también necesitara convencerse de que valía la pena moverse un día más. Mientras avanzaba por las calles, el ruido del tráfico matutino me resultó ajeno, distante. Los vendedores abrían sus puestos, el panadero sacaba las primeras bandejas al mostrador, y el olor a café recién hecho llenaba las esquinas. El trayecto hasta la oficina del licenciado Ruiz fue corto, pero sentí que cada semáforo era una especie de pausa necesaria, como si el mundo me obligara a respirar entre decisiones. El edificio donde trabajaba Ruiz era discreto, una construcción antigua de muros color crema y balcones de hierro. Al entrar, me recibió el mismo silencio educado de siempre, el murmullo de una secretaria tecleando y el aroma del papel viejo. El licenciado me esperaba sentado detrás de su escritorio de nogal, con una taza de café humeante en la mano. Cuando me vio, sonrió con esa calma que solo dan los años y la experiencia. «Don Ricardo», dijo, levantándose para estrechar mi mano. «Es raro verlo a esta hora. Siempre llega con prisa y hoy parece tener todo el tiempo del mundo». «Tal vez porque por fin sé lo que quiero hacer», respondí. Se sentó de nuevo, me ofreció una silla frente a él y señaló la cafetera. «¿Café?», asentí. Mientras servía, el aroma se mezcló con el olor de los libros encuadernados que llenaban las estanterías. No comenzamos hablando de asuntos legales. Ruiz nunca lo hacía. Sabía que antes de llegar al problema era necesario cruzar el puente de lo humano. «¿Y el taller?», preguntó con una sonrisa genuina. «¿Sigue trabajando con cedro? ¿O ya se pasó al roble como todos los modernos?». Sonreí apenas. «El cedro no traiciona, licenciado. El roble se parte con facilidad si uno no lo respeta». Él asintió, como si esa respuesta fuera más profunda de lo que sonaba. Hablamos unos minutos de mi oficio, de una mesa que había terminado hace poco para un cliente y de los días lentos en el taller. Después, el silencio cambió de tono. «¿Y bien?», preguntó con suavidad. «¿Qué lo trae hoy por aquí?». Le conté todo. No omití nada. La cena, la caja, el mensaje en el teléfono, las transferencias, la visita fría de Sofía. Hablé sin dramatismo, sin elevar la voz, pero con esa calma que uno tiene cuando ya no hay lugar para las dudas. Ruiz me escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando terminé, se quedó mirando la taza de café como si buscara en el fondo alguna respuesta. «Don Ricardo», dijo finalmente, «llevo 30 años viendo familias deshacerse por menos que esto. Pero, honestamente, no pensé que sus hijas...». «Yo tampoco», lo interrumpí, aunque con tono sereno. «Pero aquí estamos», él suspiró, y por un instante dejó ver la decepción que también sentía. «Isabela», murmuró, «siempre me pareció más sensata».
A mí también, dije. Nos quedamos un momento en silencio. Luego saqué de mi bolsillo la hoja donde había anotado mis pasos, esa lista escrita con lápiz la noche anterior. La puse sobre el escritorio. Quiero modificar mi testamento, dije. No quiero que Sofía ni Isabella tengan acceso a ninguno de mis bienes. No quiero que discutan cuando yo no esté, ni que vendan lo que he construido. Quiero que todo vaya a un fideicomiso, para Elena, solo ella. Y quiero que usted, licenciado, sea el administrador. Ruiz levantó la vista. Su expresión cambió de sorpresa a respeto. ¿Estás seguro de esto?, preguntó con cuidado. Más que nunca, respondí. No es venganza, es protección. El licenciado se recostó en la silla, pensativo. Tiene razón, dijo al cabo de unos segundos. A veces la protección más honesta viene del silencio y no de la confrontación. Le prepararé los documentos hoy mismo. Será sencillo, pero requiere su firma presencial. No me importa cuánto tarde, solo quiero que quede hecho. Él asintió y comenzó a escribir notas rápidas sobre una libreta de cuero. El sonido del bolígrafo sobre el papel llenó la habitación con una precisión casi quirúrgica. Cuando terminó, me miró con la seriedad de quien ya no habla como abogado, sino como amigo. Le diré algo, Ricardo. No todos los hijos saben qué hacer con lo que heredan. Algunos solo repiten lo que vieron: tomar, usar, manipular. Pero usted tiene algo que no se hereda: conciencia. Y eso, aunque duela, también es un legado. No supe qué decir, solo asentí. Mientras me preparaba para irme, sacó una tarjeta blanca de su billetera y la puso sobre la mesa. Mi número personal, dijo. Si nota algo extraño, una llamada, un correo, lo que sea, me llama. No hable con nadie más. Tomé la tarjeta. Sus dedos temblaron apenas al soltarla. No era solo una formalidad profesional, era una advertencia silenciosa. Salí de la oficina con una mezcla de cansancio y alivio. El aire afuera se sentía más fresco, como si el cielo se hubiera despejado solo para mí. Conduje sin rumbo por un rato. Pasé frente a una ferretería, un puesto de flores, y luego recordé algo: el taller de Mateo, el alfarero. Giré hacia el barrio viejo, donde las calles eran más estrechas y el tiempo parecía detenido. El taller de Mateo estaba abierto, como siempre. El sonido de la rueda girando y el olor a barro húmedo llenaban el lugar. Cuando me vio entrar, no detuvo el movimiento de sus manos. «Ricardo», dijo simplemente, sin sorpresa. «No te veía hace tiempo». «He estado ocupado», respondí. «O tal vez distraído». Él sonrió. Sus manos seguían moldeando la arcilla. «La distracción también es un tipo de trabajo», dijo. «Pero deja huellas que no se pueden borrar». Me quedé observando cómo el barro tomaba forma. Había una precisión silenciosa en sus movimientos, el mismo tipo de exactitud que busco en la madera. «¿Problemas con la familia?», preguntó de pronto sin mirarme. Podría decirse, Mateo no necesitaba más. Era de esas personas que entienden lo esencial sin necesidad de explicaciones. La madera, el barro... Da igual el material, dijo mientras pasaba la mano húmeda por la vasija. Cuando algo se quiebra, no se arregla con palabras, se arregla con fuego o con decisión. Me quedé callado. Sabía que tenía razón.
Saqué del asiento del copiloto una pequeña vasija de cerámica que él mismo me había regalado hace años. La había lijado, pulido y grabado con un colibrí, igual que el de la caja para Elena. Se la extendí. «Te la debía», le dije. La tomó con cuidado. La giró entre sus manos. La observó como quien examina algo más que un objeto. «No la hice para decorar», dijo al fin. «La hice para contener agua. El agua da vida, pero también pesa. Y si no se maneja bien, rompe el barro». Comprendí de inmediato. «No quiero que mis hijas rompan lo que aún puede sostenerse», le respondí. Mateo asintió, con esa sabiduría silenciosa que siempre lo ha acompañado. Nos quedamos un rato más, sin hablar. Afuera, el sol ya estaba en lo alto, y los sonidos del barrio, los niños jugando, los autos pasando, un perro ladrando a lo lejos, sonaban como la vida misma, esa que sigue, aunque uno crea que ya ha terminado. Cuando me despedí, Mateo me puso una mano en el hombro. «No cargues con más de lo que puedes reparar, Ricardo. El resto, déjalo ir». Conduje de regreso al taller con esa frase retumbando en la cabeza. Al llegar, dejé la tarjeta del licenciado Ruiz sobre el banco de trabajo, junto a la vasija de Mateo. 2 símbolos, 2 advertencias. Una de la razón, otra del alma. Encendí la lámpara y me quedé mirando mis herramientas. El filo de la gubia brillaba bajo la luz. En ese brillo encontré una paz breve, una claridad que no dependía de nadie. El resto del día lo pasé tallando en silencio, dejando que la madera hablara por mí. Cada corte era una respuesta, cada trazo una decisión. No necesitaba levantar la voz para recuperar mi lugar. A veces, la advertencia más fuerte es aquella que no se pronuncia, sino que se construye con las manos firmes y el corazón en calma. La tarde cayó sobre el taller con una luz dorada, espesa, como polvo suspendido en el aire. El sol se filtraba entre las rendijas de la puerta y dejaba brillos sobre las herramientas que colgaban en la pared. El sonido del cepillo deslizándose sobre la madera era lo único que rompía el silencio. Trabajaba despacio, concentrado, tratando de mantener la calma que tanto me había costado recuperar. El olor a cedro, el crujido de las virutas al caer al suelo, todo era orden, todo era mío. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en control, hasta que escuché el ruido de un motor. No era un sonido cualquiera. Era el del coche de Sofía. Lo reconocí de inmediato. Ese ronroneo contenido de los motores modernos, tan distinto del de mi vieja camioneta. Me quedé quieto, con las manos apoyadas sobre la mesa. No tardé en oír los pasos apresurados sobre el empedrado, y luego 3 golpes secos en la puerta del taller. No tuve que abrir, ella lo hizo. Sofía entró sin pedir permiso, como si el aire que respiraba aún le perteneciera. Llevaba el cabello perfectamente recogido, los labios pintados, los tacones brillantes. En las manos traía una caja envuelta en papel plateado, con un lazo que parecía sacado de una tienda de lujo. «Papá», dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería dominar una conversación, «no he venido a discutir». Dejó la caja sobre el banco de trabajo. La madera tembló levemente bajo su peso. Pude oler de inmediato el barniz nuevo, el olor químico del envoltorio, artificial, ajeno. «Te traje esto», añadió. «Es una pieza de Talavera,
La pedí especialmente. Quería compensarte por el malentendido del otro día. No respondí. Ella esperó, incómoda, y luego continuó. Sé que estás molesto. Lo entiendo. He estado muy ocupada, papá. El trabajo, la casa, las niñas. Pero todo lo que hago es por ti. Esa frase, por ti, resonó en el aire con una falsedad tan evidente que me resultó casi dolorosa. No necesito regalos, le dije finalmente, sin apartar la vista de la madera. No es un regalo, insistió. Es un gesto. Quiero que sepas que no hay resentimiento entre nosotros. Me giré lentamente. La miré de frente. Su sonrisa se quebró por un instante, lo suficiente para que la máscara se deslizara y mostrara la tensión que escondía debajo. ¿No hay resentimiento?, repetí despacio. Entonces, ¿qué es lo que hay, Sofía? Ella frunció el ceño. No entiendo lo que quieres decir. ¿Lo entenderás? Hubo un silencio pesado. La luz de la tarde empezó a bajar, tiñendo de ámbar las paredes del taller. El olor de la madera fue desplazado poco a poco por el del barniz y el perfume caro de Sofía. Era como si su presencia contaminara el aire. Ella se acercó un poco más, bajando el tono de voz. Hablé con Isabela, dijo. Estuvimos pensando que, tal vez, podrías dejar de preocuparte tanto por los asuntos del dinero. No tienes por qué hacerlo tú. Nosotras podemos ayudarte, organizar todo. Sería más fácil. Fácil. Otra vez esa palabra. Me dio una punzada en el pecho, pero no por la ira. Era decepción, pura y simple. Sofía, murmuré tomando aire. ¿Sabes lo que más me molesta? No es lo que hiciste. Es que pensaste que no me daría cuenta. Ella retrocedió un paso. ¿De qué hablas? Entonces tomé el teléfono del banco de trabajo. Lo desbloqueé y busqué el mensaje. El mismo que había descubierto aquella noche, el que había cambiado todo. Lo sostuve frente a ella, sin decir nada. La expresión de su rostro se quebró como el barniz mal aplicado. Su respiración se aceleró. Sus ojos buscaron una salida que no existía. Todo está arreglado. Papá solo piensa que estás comprando. Los pagos automáticos ya están listos. No te preocupes, solo manténlo ocupado. Leí en voz alta, despacio, palabra por palabra. Sofía palideció. Su mano tembló levemente sobre el borde de la mesa. No, eso fue un malentendido, balbuceó. Era solo una conversación con Isabela, nada importante. Claro, respondí con una calma que la descolocó. Nada importante. Solo planeaban cómo usar mi dinero sin decírmelo. Ella apretó los labios, buscando recuperar el control. Papá, no entiendes. Queríamos ayudarte. No estás solo, pero a veces tomas decisiones precipitadas. Isabela solo quería asegurarse de que todo estuviera bajo control. ¿Bajo control de quién, Sofía?, pregunté mirándola fijo. ¿Tuyo? ¿De Isabela? No respondió. Sabes, hija, dije con la voz baja, cuando trabajas con madera mucho tiempo, aprendes a reconocer las grietas antes de que se vean. Las sientes aquí. Toqué mi pecho. Una veta mal alineada puede arruinar toda una pieza. Y tú, Sofía, llevas tiempo agrietándote por dentro. Ella parpadeó varias veces. Intentó decir algo, pero no encontró las palabras. No quise hacerte daño, susurró finalmente.
Todo esto es una confusión. No, hija, la interrumpí. Esto no es una confusión, es una elección. El silencio cayó sobre nosotros, como una puerta cerrándose. El ruido de la calle apenas llegaba. Solo se oía el zumbido de un mosquito y el leve crujido del banco bajo mi mano. Ya tomé mis precauciones, continué. El abogado Ruiz se encargará de todo. No tienes que preocuparte por mis asuntos, ni tú ni Isabela. Sofía abrió la boca, incrédula. ¿Qué hiciste? Lo que debí hacer hace mucho. Puse las cosas en orden. Por primera vez, la vi sin el velo de la hija perfecta. No quedaba nada de la mujer altiva que siempre imponía su versión de la verdad. Había miedo en sus ojos, miedo real. ¿Me estás quitando de todo?, preguntó con voz ahogada. No te estoy quitando nada, dije con calma. Solo estoy recuperando lo que ya era mío. Su respiración se volvió irregular. Dio un paso atrás, chocando con la mesa. Miró la caja de Talavera que había traído, como si esperara que el objeto la defendiera. «Esto no es justo», dijo al fin con un temblor en la voz. Yo solo quería ayudarte. Entonces ya lo hiciste», respondí. Me ayudaste a abrir los ojos. El aire entre nosotros se tensó como una cuerda, a punto de romperse. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo se escuchaba el golpeteo suave del viento contra la ventana. Sofía finalmente bajó la mirada. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la caja. La sostuvo contra su pecho, como si con eso pudiera mantener en pie lo poco que le quedaba de dignidad. «Papá», dijo al borde del llanto, «estás cometiendo un error». «No, Sofía, el error fue haber callado tanto tiempo». Ella no encontró respuesta. Giró hacia la puerta. Caminó con pasos duros, rápidos. La madera del suelo crujió bajo sus tacones. Cuando salió, cerró la puerta con fuerza. El golpe resonó por todo el taller, seco, definitivo. El sonido no se pareció en nada al cierre suave con que yo solía despedirme. Fue un portazo cargado de rabia, el sonido de algo que se rompía sin remedio. Me quedé solo otra vez. El silencio regresó despacio, como el polvo que cae después de una tormenta. El olor de la madera volvió a imponerse sobre el perfume que ella había dejado. Me senté frente al banco y observé la caja que había tallado para Elena. La madera clara, los grabados de colibríes, la perfección de los bordes. Todo seguía allí, intacto. Pasé la mano por encima y sentí la textura firme, la superficie lisa bajo mis dedos. Esa caja era lo único que no mentía. Encendí la lámpara. La luz cálida llenó el taller. Saqué mis herramientas, ordenadas como soldados en fila. El filo de la gubia brilló con un reflejo metálico. Mientras comenzaba a trabajar, escuché mi propia respiración acompasarse con los movimientos de mis manos. Tallar era, para mí, otra forma de pensar, una manera de dejar que la rabia se convirtiera en algo tangible, algo que pudiera ser transformado. Ya no había espacio para el rencor, solo para la claridad. El sonido del cepillo volvió a llenar el aire, rítmico, constante, casi como un corazón que late. Sabía que algo había terminado, sí, pero también que algo nuevo comenzaba. Una vida sin máscaras, sin mentiras, una vida mía al fin.
El amanecer llegó silencioso, con una claridad suave que se filtraba por las cortinas del taller. Aquella mañana el aire olía distinto, más limpio, más quieto. Encendí la cafetera de goteo, la misma que había reparado yo mismo hace años, y esperé a que el aroma del café recién molido llenara el espacio. Mientras el líquido oscuro caía lentamente, el sonido era casi hipnótico, una especie de ritmo que acompañaba mi respiración. Vertí el café en una taza de barro y lo sostuve entre las manos para calentar los dedos. Afuera, el sol apenas comenzaba a levantarse por encima de los tejados, y la luz dorada se extendía por el suelo, iluminando el polvo suspendido en el aire. Aquella primera hora del día siempre había sido mi favorita. Nadie llamaba, nadie pedía nada, y la vida parecía pertenecerme por completo. Me senté en el banco de trabajo, con el cuaderno de bocetos abierto frente a mí. Empecé a dibujar una nueva pieza, un diseño que había imaginado la noche anterior. Una caja pequeña, sin cerradura, con un colibrí grabado en la tapa. Mientras trazaba las líneas con lápiz, pensé que, tal vez, no todas las cosas valiosas necesitan estar cerradas. El sonido de un leve tintineo interrumpió mis pensamientos. Era la campanilla de viento en la puerta, moviéndose con un golpe suave. Me giré, pero no sentí prisa. Sabía que Sofía no vendría tan temprano. Su orgullo no se levantaba antes de las 9. Fue entonces cuando la vi, Isabela. Estaba de pie en el umbral del taller, con la mirada baja. No llevaba maquillaje. Su cabello suelto caía sobre los hombros y en sus manos no traía nada. Solo sus dedos entrelazados, nerviosos. «Papá», dijo despacio. «¿Puedo pasar?» Asentí con un gesto. Entró, cerró la puerta con cuidado y se quedó de pie unos segundos, observando el taller como si fuera la primera vez que lo veía. El olor a cedro la envolvió, y vi cómo sus ojos se humedecían apenas. «No he venido por Sofía», dijo casi en un susurro. «He venido por mí». Me quedé callado, esperando. Ella respiró hondo y con un leve temblor en la voz comenzó. «Sé que ya lo sabes todo. El dinero, las transferencias, los permisos. Yo ayudé a Sofía. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Su confesión no me sorprendió, pero escucharla decirlo en voz alta me provocó algo difícil de describir. No rabia, sino una mezcla amarga de tristeza y alivio. Sofía me convenció», continuó. «Me dijo que tú necesitabas ayuda, que te estabas sobrecargando con las cuentas, con los impuestos. Yo...» Hizo una pausa. «Yo quise creerle. Quise sentir que podía ser útil». Sus palabras flotaron en el aire. Me di cuenta de que su voz temblaba no por miedo, sino por vergüenza. «Siempre pensé que ella era más fuerte, más capaz», dijo con los ojos fijos en el suelo. «Quise ser como ella. No veía que solo me estaba usando para justificar lo que hacía. Me acerqué despacio y me apoyé en la mesa. No dije nada. Dejé que el silencio hablara, porque a veces las palabras no hacen más que ensuciar lo que ya está claro. «Yo nunca quise hacerte daño», dijo finalmente. «Pero lo hice, y no sé cómo repararlo». Sus manos estaban entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No hay nada que reparar», le respondí al fin con voz serena. «Solo hay cosas que deben aprenderse». Isabela levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. «Confié en la persona equivocada», susurró.
No, dije, confiaste sin pensar. Y eso no es un pecado, hija, pero sí un error. Hubo un silencio largo. La luz del sol se desplazó lentamente sobre el banco de trabajo. Papá, dijo después con un hilo de voz, Sofía no lo entiende. Cree que puedes comprar el respeto o el cariño con dinero. Pero yo solo quiero que me perdones. Me quedé observándola un momento. Su rostro tenía algo del de su madre en los últimos años. Ese gesto de culpa contenida, esa ternura torpe que llega tarde, pero aún tiene valor. Perdonarte no me cuesta, dije al fin, pero olvidar no. Ella asintió sin protestar. Tendrás que ganarte la confianza otra vez, Isabella. Nadie puede dártela como un regalo. Lo sé, murmuró. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y durante unos segundos pareció una niña otra vez, esa misma que me observaba trabajar durante horas, fascinada por cómo, de un trozo de madera, nacía algo hermoso. ¿Puedo quedarme un momento?, preguntó. Claro. Se sentó frente a mí, en la silla donde antes solía hacerlo Sofía, cuando venía a dar instrucciones sobre qué reparar o qué vender. Pero Isabella no venía a controlar nada. Venía vacía, frágil. Durante un rato no hablamos. Solo el sonido de las palomas afuera y el aroma del café llenaron el aire. Después me levanté y caminé hacia el rincón donde guardaba la caja de caoba, la misma que había tallado para Elena. La puse sobre la mesa. Isabella la miró con curiosidad. ¿Es esa la caja de la que tanto hablaban?, preguntó con una sonrisa débil. Asentí y abrí la tapa. El sonido del metal rozando la madera fue suave, casi como un suspiro. Dentro no había joyas ni dinero, solo un pequeño conjunto de herramientas de tallado, mis favoritas, y una fotografía vieja. Su madre y yo, más jóvenes, en el patio de la casa donde ambas niñas crecieron. Isabella la miró sorprendida. Pensé que guardarías algo más importante, sonreí. Esto es lo más importante que tengo. Ella tomó la foto con cuidado, como si temiera romperla. Esa sonrisa, murmuró. Mamá siempre decía que el taller era tu refugio. Lo sigue siendo, le respondí. Pero durante años lo convertí en una cárcel. ¿Por qué dices eso? Porque cuando uno permite que los demás decidan por él, deja de ser el artesano de su propia vida. Ella se quedó en silencio. ¿Y esas herramientas?, preguntó finalmente, mirando dentro de la caja. Son mis manos cuando ya no tenga fuerzas, le dije. Cada una tiene una historia. Con ellas construí mi vida, mi casa, mi sustento. No hay herencia más valiosa que eso. La vi respirar más tranquila, como si por fin comprendiera algo que nunca había entendido. Sofía no lo entendería, dijo en voz baja. No todos entienden a tiempo, contesté. Pero cada uno elige cuándo abrir su propia caja. Ella levantó la vista, y sus ojos ya no estaban tristes. Eran los de una mujer que había encontrado una grieta por donde entraba la luz. ¿Y tú, papá?, preguntó con suavidad. ¿Vas a volver a cerrar esta caja algún día? No, le respondí sonriendo. Algunas cosas deben quedarse abiertas para recordar quiénes somos. Ella acarició la tapa de la caja y la cerró lentamente, con respeto. El sonido fue leve, casi un sello. Nos quedamos un rato más en silencio. Afuera, el sol ya estaba alto. Un perro ladró a lo lejos y el canto de los gorriones llenó el aire. «Papá», dijo antes de levantarse, «gracias por escucharme».
Siempre lo haré, le respondí. Pero recuerda, escuchar no es lo mismo que olvidar. Ella asintió con los ojos enrojecidos y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió y me miró por última vez. Prometo hacerlo bien esta vez. Hazlo por ti, le dije, no por mí. Cuando la puerta se cerró tras ella, el taller volvió a quedar en silencio. La luz del mediodía llenaba el espacio con un brillo cálido. Miré la caja sobre la mesa y sentí una calma que hacía años no experimentaba. Abrí de nuevo la tapa y saqué la foto. Pasé el pulgar sobre el rostro de mi esposa. Lo logré, susurré. Finalmente lo logré. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolió. Era un silencio lleno de significado, de reparación. Un silencio que, como la caja abierta, ya no escondía nada. Me mudé un martes por la mañana. El sol apenas comenzaba a subir, y el aire tenía ese olor a pintura fresca y a polvo de yeso que solo tienen los lugares nuevos, los que aún no han sido habitados por los recuerdos. La camioneta que alquilé estaba medio vacía. Llevé conmigo lo justo, algunas herramientas, mi vieja cafetera, el cuaderno de bocetos y, por supuesto, la caja de madera. El nuevo departamento era pequeño, de paredes blancas y piso de madera clara. No había lujos, pero tampoco los necesitaba. Lo elegí porque tenía una ventana grande que daba a una plaza arbolada, donde se escuchaban los pasos de los niños corriendo y el canto de los pájaros al amanecer. Era suficiente. Dejé las cajas en el suelo y antes de desempacar, abrí las ventanas. El viento entró con fuerza, moviendo las cortinas nuevas y trayendo consigo el murmullo de la ciudad. Me quedé un momento en silencio, respirando hondo. Había pasado tanto tiempo sin sentir esa sensación de espacio propio, de aire libre, que casi se me había olvidado cómo se sentía. Coloqué la caja de caoba sobre el alféizar, justo donde los rayos del sol podían alcanzarla. La madera se encendió bajo la luz, revelando las vetas doradas que había pulido tantas veces. Era un buen lugar para ella, cerca de la claridad, lejos del ruido de las voces que solían querer decidir por mí. Encendí la cafetera y me senté en una silla que aún olía a tienda nueva. El primer sorbo fue amargo, pero reconfortante. El silencio no pesaba. Al contrario, era una compañía amable, una presencia que no exigía nada. Pasaron unos minutos y escuché un golpecito en la puerta. Al principio pensé que era el encargado del edificio, pero al abrir me encontré con una mujer mayor, de unos 70 años, con el cabello gris recogido en un moño pulcro y un delantal con flores. «Buenos días», dijo con voz firme pero amable. «Usted debe ser el nuevo inquilino. Soy Elena, vivo justo enfrente». Sonreí y asentí. «Sí, acabo de mudarme, soy Ricardo». Ella sostuvo entre sus manos una pequeña maceta con un cactus diminuto, redondo, con espinas tan finas que parecían pelos. «Le traje esto», dijo entregándomelo. «Es fácil de cuidar. No necesita mucha agua, ni demasiada atención. Sobrevive con poco, como los hombres». La manera en que lo dijo me hizo reír, y ella también sonrió. «Gracias, señora Elena. No esperaba un recibimiento tan filosófico. Aquí todos aprendemos a sobrevivir», respondió con un encogimiento de hombros. «En este edificio, las plantas y las personas tenemos eso en común». Nos quedamos un momento en la puerta. Había algo en su forma de hablar.
en su humor sereno, que me hizo sentir que la conocía desde antes. ¿Quiere pasar a tomar un café?, le ofrecí. Si no es molestia, dijo, aunque ya estaba dando un paso adentro. La invité a sentarse junto a la ventana. Le serví una taza y durante unos minutos no hablamos. Ella observaba el interior del departamento con curiosidad, sin juzgar, como si estuviera tomando nota de las cosas que aún le faltaban al lugar. «Bonito espacio», comentó finalmente. «Pequeño, pero luminoso. La luz es importante. Cura muchas cosas». «Sí», dije mirando hacia la ventana. «Cura más de lo que uno cree. Y también quema», añadió con media sonrisa. No respondí, pero entendí la frase mejor de lo que ella imaginaba. Me contó sobre la vida en el edificio, los gatos de doña María que dominaban el patio, el vecino del segundo que tocaba el violín los domingos, y la señora del tercero que se quejaba de todo, pero siempre terminaba organizando las fiestas. «Ah, y un consejo», añadió en tono confidencial. «No saque la basura antes de las 7, o la portera lo mirará como si hubiera matado a alguien». Reímos los dos. Hacía mucho que no me reía así, sin pensar, sin esfuerzo. «Parece que aquí todos se conocen bien», comenté. «No», respondió Elena moviendo la cabeza. «Nos observamos, que no es lo mismo. A veces, conocer demasiado puede ser peligroso». Aquella frase quedó flotando en el aire. Me di cuenta de que detrás de su humor había una sabiduría hecha de golpes y silencios, de esas que solo se aprenden con los años. Cuando se fue, dejó un olor a jabón y flores secas en el aire. Colocó la maceta en la mesa antes de salir. «Para que tenga compañía», dijo, guiñando un ojo. La puerta se cerró y me encontré otra vez solo, pero de una soledad diferente, ligera, necesaria. Pasé el resto del día ordenando el lugar. Cada objeto que sacaba de las cajas tenía un significado. El martillo de mango gastado, el cuaderno lleno de planos y dibujos, las herramientas que habían pertenecido a mi padre. Todo lo que traía conmigo cabía en 3 cajas, y sin embargo, pesaban más que cualquier mudanza anterior. Por la tarde, cuando el sol comenzó a bajar, abrí el cuaderno y empecé a dibujar una nueva caja. Más pequeña que la anterior, más sencilla, sin adornos ni grabados, solo líneas puras, madera clara, sin secretos. Quería construir algo que no tuviera que esconder nada. Mientras trazaba los contornos, sentí una paz profunda. No había prisa, no había nadie esperando mi aprobación. Solo el sonido del lápiz raspando el papel y el olor del café que aún quedaba en la taza. En algún momento el teléfono vibró. Lo miré. Sofía. Un mensaje breve. No lo abrí. Solo lo observé unos segundos antes de colocarlo de nuevo sobre la mesa. Ya no sentía la necesidad de responder. Algunas conversaciones no se ganan hablando, sino callando. Apagué las luces del taller improvisado y me quedé mirando por la ventana. En la plaza, los niños corrían detrás de una pelota y una anciana alimentaba a las palomas. Las campanas de la iglesia cercana comenzaron a sonar, lentas y armoniosas. La vida, pensé, seguía ocurriendo, incluso cuando uno dejaba de intentar controlarla. Me serví otro café, esta vez más suave. En el reflejo del cristal vi mi rostro iluminado por la luz dorada del atardecer.
Había arrugas nuevas, sí, pero también una expresión que no recordaba haber tenido en años: serenidad. Poco después, escuché un suave golpe en la pared. Era Elena. ¿Todo bien allá adentro, vecino?, preguntó desde el otro lado. Las paredes aquí son delgadas, lo escucho moverse. Todo bien, respondí riendo. Solo estaba trabajando un poco. No trabaje tanto. A esta hora se mira el cielo, no la madera. Sus palabras me hicieron mirar hacia arriba. El cielo, teñido de tonos rosados, parecía una pintura sin marco. Tiene razón, le dije. Buen consejo. Los buenos consejos siempre vienen gratis, contestó ella, y su risa se perdió entre las paredes. Me quedé un rato más apoyado en la ventana, observando cómo las luces del vecindario se encendían una a una. En ese instante comprendí que por primera vez en mucho tiempo ya no tenía miedo de empezar de nuevo. La vida no me debía nada, y yo tampoco le debía explicaciones. Lo que había perdido se había transformado en espacio. Espacio para respirar, para equivocarme, para vivir sin miedo a ser borrado por nadie. Tomé el pedazo de roble que había traído conmigo y comencé a trabajar en él. La madera era dura, resistente, pero obediente si se la trataba con respeto. Mis manos, aunque marcadas por los años, seguían firmes. Cada corte era una promesa silenciosa. Cuando terminé de alisar la superficie, levanté la vista. La caja de caoba en la ventana brillaba con el último rayo del día. Era como si me observara, aprobando en silencio. Las campanas sonaron una última vez, y entonces lo supe. Mi vida volvía a ser mía, sin ruido, sin prisa, sin permiso. Encendí la lámpara de mesa, respiré el olor del roble recién lijado, y por primera vez en muchos años sonreí sin razón alguna. Afuera, el mundo seguía su curso. Dentro, el mío apenas comenzaba. Me desperté antes del amanecer, como si el cuerpo ya supiera que ese día algo debía resolverse. El aire del apartamento estaba frío y el silencio profundo. Encendí la cafetera de goteo y esperé a que el aroma del café tostado llenara el pequeño espacio. Ese olor, tan simple, tenía el poder de devolverme a la calma, de recordarme que aún había rutinas que me pertenecían. Mientras el vapor subía, el sol comenzó a filtrarse por la ventana, bañando de luz dorada el escritorio donde había dejado, la noche anterior, una lámina de palo santo. La madera tenía un color cálido, con vetas finas como venas. Me senté, tomé el lápiz y empecé a trazar líneas suaves, buscando una forma sin nombre, una idea que aún no sabía a dónde me llevaría. Fue entonces cuando sonó la campanilla de viento. El sonido fue leve, metálico, pero suficiente para detener mi mano. Me giré hacia la puerta sin prisa, aunque mi corazón ya lo sabía. No era Sofía. Ella no habría venido sin previo aviso, ni tan temprano. Abrí la puerta y allí estaba Isabella. Llevaba un suéter gris, sin maquillaje, y en sus ojos había un brillo cansado, como si no hubiera dormido en días. Sus manos estaban vacías. Ni flores, ni cajas, ni pretextos. «Papá», dijo en voz baja, «¿puedo pasar?» Asentí con la cabeza. Se movió despacio, casi con timidez, y cuando cruzó el umbral, respiró hondo, como si el aire del lugar le pesara. Se detuvo frente a la ventana
y miró la caja de caoba que descansaba en el alféizar. «No había visto este lugar», murmuró. «Es tranquilo». «Eso buscaba», respondí. Nos quedamos unos segundos sin decir nada. Yo esperé, porque sabía que no había venido por cortesía. Isabella nunca fue de visitas improvisadas. Finalmente habló. «Sé que sabes todo», susurró. «No tiene sentido fingir más». La miré en silencio. No había reproche en mi mirada, pero tampoco consuelo. «Sofía me dijo que todo era por tu bien», continuó, «que te ayudaríamos, que tú estabas cansado, que era mejor que alguien se ocupara de las cosas importantes. Yo quise creerlo, quise sentirme útil, pero no lo hice por ti, papá, lo hice por ella». Su voz se quebró. Siempre pensé que Sofía era más fuerte, más capaz, que yo solo era la sombra detrás de ella. Cuando me pidió ayuda, me sentí importante por primera vez. Me hizo creer que podía ser parte de algo bueno, pero todo era una mentira. Cerró los ojos y respiró con dificultad, como si confesarse le costara oxígeno. Cuando lo descubrí, ya era tarde. El dinero, las decisiones, ya estaban hechas. Y tú estabas tan lejos de todo. Me levanté despacio y caminé hacia el escritorio. No dije nada. Tomé mi taza de café y bebí un sorbo antes de responder. «No me sorprende, hija. Lo que me duele no es lo que hicieron, sino cómo lo justificaron. Siempre es por mi bien, ¿verdad? Siempre saben más que yo». «No digas eso, papá», replicó. «Yo solo quería ayudarte». «No», dije con firmeza pero sin levantar la voz. «Querías que te necesitaran. Es distinto». Ella levantó la cabeza sorprendida. «Toda la vida viviste a la sombra de tu hermana», continué. «Y cuando te dio una oportunidad de ser parte de su juego, no lo dudaste. Pero las sombras no desaparecen ayudando a quien las proyecta». Isabella bajó la mirada, derrotada. Las lágrimas comenzaron a resbalarle por las mejillas. «No sé cómo reparar esto», dijo apenas audible. «No hay nada que reparar», le respondí suavemente. «Hay cosas que simplemente deben aprenderse». Guardó silencio un largo momento. Luego, sin levantar la vista, murmuró. «¿Ya no confías en mí?» «Confío», dije, y ella pareció confundida. «Confío en que sabrás vivir con tus errores, en que sabrás enfrentarte a ti misma sin que Sofía te diga qué hacer. Pero eso no tiene nada que ver con el dinero, ni con los papeles, ni con el poder». La vi tragar saliva y asentir sin poder hablar. Me acerqué al escritorio. Tomé la caja de caoba y la coloqué sobre la mesa entre los dos. Ella la miró con curiosidad, como si esperara que dentro hubiera algún documento, algún testamento, una clave secreta que le revelara qué hacer. «¿Puedo verla?», preguntó. «Claro», dije, y abrí la tapa con cuidado. El interior estaba ordenado con precisión. Unas pocas herramientas de tallado, envueltas en un paño de lino, y una fotografía vieja. Su madre y yo, sonriendo bajo el sol del patio de la casa donde crecieron las niñas. Isabella miró la foto largo rato sin tocarla. «Creí que dentro habría algo más», susurró. «Sí», respondí. «Todos creen eso». Ella levantó la mirada, confundida. «Esta caja no guarda objetos», dije. «Guarda memoria. Cada herramienta de aquí tiene una historia. Con ellas construí mis mesas, mis sillas, las camas donde ustedes dormían.
No hay herencia más grande que el trabajo. Tomó aire y con la voz aún temblorosa preguntó: ¿Y la foto? Tu madre fue la única que entendió lo que significaba realmente construir algo. No por orgullo, sino por necesidad. Cada vez que dudaba, venía al taller y me decía: lo importante es seguir creando, Ricardo, aunque sea con las manos vacías. Las palabras se quedaron flotando entre nosotros. Isabella tomó la fotografía con cuidado y una lágrima cayó sobre el vidrio que la cubría. Ella estaría decepcionada de mí, murmuró. Negué con la cabeza. No, estaría triste, sí, pero también esperanzada, porque todavía estás a tiempo de hacerlo bien. Se secó el rostro con el dorso de la mano, respiró hondo y dijo: Papá, no merezco tu perdón. El perdón no se merece, contesté. Se da o no, y el mío lo tienes. Pero eso no significa que olvide. Ella asintió lentamente, aceptando esas palabras como quien acepta una sentencia justa. ¿Y Sofía? Preguntó con cautela. Sofía tiene su propio camino, respondí. Uno que eligió sola. No puedo seguirla ni rescatarla. Nos quedamos callados un instante. El sol entraba directo por la ventana y bañaba la mesa con una luz dorada que parecía convertir todo en algo más suave. Isabella extendió la mano y acarició la madera de la caja. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó, intentando romper el silencio. Sí, le dije. ¿Puedes mirar? Ella me observó sin entender. Mira cómo la luz cae sobre la madera, cómo resalta las marcas, las imperfecciones. Cada una cuenta algo. Ninguna caja, por perfecta que parezca, está libre de grietas. Lo mismo pasa con las personas. Isabella siguió mi mirada y sonrió por primera vez. Era una sonrisa débil pero sincera. Entonces esta caja, empezó a decir. Esta caja, interrumpí, es una lección y también un recordatorio de que lo que construimos con las manos es lo único que realmente nos pertenece. Ella cerró la tapa lentamente, con cuidado, como si entendiera que ese gesto tenía peso. Nos quedamos sentados uno frente al otro, en silencio. Afuera, el murmullo de la ciudad se mezclaba con el canto lejano de un organillero. La vida seguía su curso, indiferente a nuestras culpas o redenciones. Papá, dijo finalmente, gracias por escucharme. Siempre lo haré, hija. Pero prométeme algo. No vuelvas a esconderte detrás de las decisiones de los demás. Lo prometo, respondió. Se levantó, aún sosteniendo la fotografía. La miró por última vez y me la devolvió. Guárdala tú. Te pertenece. La vi dirigirse a la puerta. Antes de salir, se detuvo y me miró. ¿Sabes, papá? Creo que por fin entiendo lo que querías decir cuando decías que el valor de una persona no está en lo que posee. No todos lo entienden a tiempo, le dije con ternura. Tú sí. Ella sonrió, abrió la puerta y se fue sin hacer ruido. El silencio volvió, pero no pesaba. Caminé hasta la ventana y vi su figura alejarse por la plaza. El sol comenzaba a subir y las campanas de la iglesia cercana anunciaban una nueva hora. Me senté de nuevo frente a la mesa y abrí la caja una vez más. Pasé los dedos sobre las herramientas, sentí su textura, el frío del metal, el calor de la madera. Pensé en mis hijas,
en los años que habían pasado entre distancias y malentendidos, y comprendí que de alguna manera todas las heridas terminan encontrando su forma. Algunas se cierran, otras, como esta caja, permanecen abiertas para recordar lo que fuimos y lo que aún somos capaces de ser. Suspiré, tomé el lápiz y empecé un nuevo diseño. Algo más pequeño, más sencillo, no para vender ni para regalar, solo para mí. Afuera, la luz se hacía más clara y dentro, mi corazón también. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Me mudé un lunes, temprano por la mañana. El cielo estaba despejado y el aire olía a pan recién horneado del puesto de la esquina. El edificio donde comenzaría esta nueva etapa era modesto, con paredes encaladas y pasillos estrechos que resonaban con los pasos de los vecinos. Al abrir la puerta del nuevo apartamento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. El espacio era pequeño, apenas lo suficiente para un hombre solo. Tenía una sala sencilla, una cocina con olor a pintura fresca y una ventana amplia que daba a una plaza arbolada. Por esa ventana entraba una luz limpia, cálida, como si el sol quisiera recordarme que todavía existían los comienzos. Dejé mis cosas en el suelo y antes de desempacar saqué la caja de caoba. La coloqué sobre el alféizar, justo donde los rayos del sol la alcanzaban. La madera reflejó la luz como si respirara. La miré un largo rato. Ya no era solo un objeto. Era mi historia entera, contenida en su silencio. Pasé la mano sobre la superficie lisa. En ella estaban los años de mi vida, los aciertos, las grietas, las decisiones que me llevaron hasta aquí. Sonreí. No era el final de nada, sino el principio de algo más sencillo, más mío. El primer día lo dediqué a ordenar. No había mucho que guardar. Unas herramientas, mis cuadernos de bocetos, 3 tazas de barro y una lámpara vieja que aún funcionaba. Todo tenía una función, un propósito. Ningún objeto sobraba, ningún recuerdo dolía. Cuando terminé, abrí las ventanas. El sonido de la plaza entró suavemente. Niños jugando, el ladrido de un perro, el canto de los pájaros en el mediodía. El aire olía a jacarandas y tierra húmeda. Me senté frente a la ventana con una taza de café y dejé que el tiempo pasara sin prisa. No había pasado ni media hora cuando alguien golpeó la puerta. Me levanté y abrí. Frente a mí estaba una mujer de cabello gris, recogido en un moño ordenado. Llevaba un delantal claro y una sonrisa apenas insinuada. «Buenos días», dijo. «Soy Elena, su vecina de al lado». «Buenos días, señora», respondí. «Soy Ricardo». Ella levantó una pequeña maceta con un cactus diminuto. «Esto es para usted. No requiere agua ni cuidados. Es un sobreviviente, como nosotros». Su humor seco me hizo sonreír. «Gracias. Espero aprender de él». «Aprenderá», respondió. «Aquí todos aprendemos, aunque sea a la fuerza». Entró sin esperar invitación, como si el edificio le perteneciera desde siempre. Observó el lugar con ojos atentos, pero no curiosos. Limpio, ordenado. Se nota que vive solo. Los hombres casados no tienen las cosas tan alineadas, comentó. Supongo que eso es una ventaja, bromeé. Ella soltó una risa breve, sincera. No se acostumbre demasiado a la soledad, Ricardo. Es buena al principio, pero peligrosa cuando se hace costumbre. Sus palabras se me quedaron clavadas. No respondí. Le ofrecí una taza de café.
Se sentó junto a la ventana y observó la caja de caoba bañada por la luz. «Bonita pieza», dijo. «¿Es suya?» «Sí», respondí. «La hice yo mismo. Tiene alma», comentó tocando la madera con cuidado. «No todos los objetos la tienen». Nos quedamos en silencio unos minutos. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles y el murmullo de la plaza se mezclaba con el repique distante de las campanas de la iglesia. «¿Siempre hace tanto ruido esta plaza?», pregunté. «Solo cuando hay vida», dijo ella, y luego sonrió. «Es mejor que el silencio de las casas vacías. Créame». La conversación fluyó con naturalidad. Me habló de los vecinos, de la mujer del tercer piso que cuidaba gatos callejeros, del muchacho que tocaba la guitarra todas las tardes. Me explicó las pequeñas reglas del edificio: no sacar la basura antes de las 8, no colgar ropa los domingos y saludar siempre a don Ernesto, el portero, aunque esté de mal humor. Me reí. «Parece que aquí todo tiene su ritmo». «Sí», respondió. «Y cuando uno lo aprende, la vida se hace más liviana». Cuando se marchó, el departamento quedó impregnado de su presencia, una mezcla de jabón, flores y sabiduría. Dejé la maceta con el cactus junto a la caja en el alféizar. Parecían complementarse, la una frágil, la otra eterna. Esa tarde, mientras la luz del sol se volvía ámbar, tomé un pedazo de roble y comencé a trabajar. Mis manos, torpes al principio, encontraron pronto su ritmo. Dibujé un rectángulo sobre la superficie y marqué los bordes con precisión. Quería hacer una caja nueva, más pequeña, más simple. No tenía destinatario. No sería un regalo ni una herencia. Sería solo mía, una prueba de que todavía podía crear sin esperar aprobación. El sonido del cepillo sobre la madera me acompañó hasta el anochecer. Sentí que cada trazo, cada viruta que caía, era una manera de vaciar lo viejo, de hacer espacio para lo nuevo. En algún momento, el teléfono vibró. Lo miré sin tocarlo. Era Sofía. Un mensaje corto. No lo abrí. Lo dejé boca abajo sobre la mesa. Ya no había rencor, solo distancia. Una distancia necesaria, como la que separa la sombra de la luz. Apagué la lámpara y me quedé mirando la caja inacabada. La luz de la calle se colaba por la ventana y caía sobre la madera recién cortada. Era una luz suave, pero viva, como una promesa. Pensé en todo lo que había perdido: la casa, las rutinas, la confianza. Y sin embargo, lo que más me sorprendía era todo lo que había ganado: silencio, espacio, dignidad. Elena volvió a tocar la puerta al día siguiente, justo al amanecer. «Traigo pan dulce», dijo sosteniendo una bandeja. «Es de la panadería de la esquina. A los nuevos hay que alimentarlos bien». La invité a pasar y compartimos el desayuno mientras el sol comenzaba a iluminar la plaza. Ella habló poco. Observaba la caja sobre el alféizar con una mirada serena, como si entendiera que allí había más que madera. «¿Sabe?», dijo de pronto. «Cuando uno empieza de nuevo, no siempre necesita construir algo grande. A veces basta con encender una lámpara», asentí. «Y dejar que la luz haga su trabajo». «Exactamente», respondió sonriendo. Después de que se fue, el departamento quedó otra vez en silencio. Pero ya no era un silencio vacío, sino lleno de vida.
Me acerqué a la ventana. El cactus seguía allí, firme, recibiendo el sol sin quejarse. La caja, a su lado, brillaba con un tono cálido. Tomé el lápiz y escribí una frase en el interior de la tapa de la nueva caja. La luz no se busca, se elige. La tallé con cuidado, letra por letra, hasta que cada trazo quedó grabado en la madera. Esa noche, mientras las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, comprendí que había elegido la vida. No una vida perfecta ni ruidosa, sino una donde las cosas pequeñas tuvieran valor, donde el trabajo de mis manos siguiera siendo mi forma de existir. Apagué las luces, dejé la ventana abierta y me senté junto a la mesa. El aire fresco entraba con el olor del pan y las flores del parque. Cerré los ojos y por primera vez en muchos años no sentí miedo del mañana. Frente a mí, la caja de caoba reflejaba la última luz del día, y dentro de ella, en silencio, descansaban mis herramientas, mi historia y mi paz. La elección estaba hecha, y la luz finalmente me pertenecía.